clase del cuatrimestre y la próxima vamos a tener el parcial, como habíamos quedado, donde vamos a tratar este tema más el tema de AINES que habíamos visto bastante. Hoy no sé si nos va a dar el tiempo para resolver algún caso clínico, pero ya están puestos dentro de la plataforma y el PowerPoint que les adjunté, algunos casos clínicos para resolver. Cuando ustedes los resuelvan, si tienen alguna duda, me escriben. Vamos a tener el grupo de WhatsApp abierto, aunque sea las vacaciones, lo que sea, sí, yo les puedo responder, no hay problema. A ver, ahí se van incorporando más, Orban se va incorporando. A ver, ¿quién más vino? Renata Petinaro, también veo que se incorporó, 9 personas. En la facultad en general hay varios y se juntan todos. A ver. Bien, mientras van viniendo el resto de sus compas para no perder tiempo, vamos a recordar cosas que vimos antes. Entonces, el cortisol, que es el corticoide endémico, o sea, dentro de nuestro cuerpo, el cortisol es una hormona que se va a secretar por la glándula suprarrenal, ¿no es cierto? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Háganme sí con la cabeza. Gracias, Jorgito. Sí, profe. Feedback. Muy bien. Entonces, se secreta por la glándula suprarrenal. Si uno ve desde la histología, desde la corteza de la glándula suprarrenal, y dentro de las capas de la corteza suprarrenal, en la segunda capa, tenemos así los corticoides, son dos grupos, los mineralocorticoides y los glucocorticoides. ¿Por qué se diferencian eso? Porque hay unos que tienen una acción sobre el agua y los electrolitos, como los mineralocorticoides, del cual el que produce el cuerpo se llama aldosterona, y otros que son estrictamente antiinflamatorios. O sea, disminuyen todo lo que es el proceso de inflamación en el cuerpo. Y ahí estamos hablando de los glucocorticoides. Así que los corticoides son un grupo que tiene una acción mineralo y otra glucocorticoide. Básicamente el cortisol, que es el endémico y del que les estaba hablando, es un corticoide que nos ayuda a mantener procesos biológicos como la glucemia en estados normales, la normoglucemia, ¿no? O mantenernos con el sistema adrenérgico un poco activo, despertarnos, enfrentar a la vida, enfrentar a situaciones reales o ficticias de estrés, ¿sí? Ser más guerreros, todo lo que tenga que ver con el más, gracias al cortisol lo vamos regulando. Pero como nuestro organismo es sabio, sabe que en el día tenemos que desarrollar esas actividades, entonces el ritmo circadiano de nuestra glándula suprarrenal hace que el pico sea entre las 6 y 10 de la mañana, por eso hablamos de hacerse los laboratorios cuando uno quiere ver si tiene bien el cortisol a las 8 de la mañana, o por lo menos antes de las 10. Después, ese máximo se va sosteniendo hasta que disminuye progresivamente a las 10 de la noche, y a las 10 de la noche, listo, ya está, no hay más cortisol, nos da sueño, nos acostamos, somos felices, nos despertamos para el siguiente día. Bueno, ese ritmo circadiano se puede alterar por diferentes circunstancias. Uno, porque vivís en Europa, en Finlandia, donde no hay mucho sol en invierno, y entonces hay menos secreción de cortisol, y eso, el cortisol, también está implicado en la secreción de serotonina. ¿Ok? Entonces, hay un síndrome que se da, que es por déficit de sol, que no tiene que ver solamente con falta de vitamina D, sino con tristeza invernal. ¿Sí? Porque no se exponen al sol, ese sol no ayuda a la secreción real del cortisol en el momento en que corresponde, por menos periodos de luz, y la persona está más triste. Está descrito, ¿sí? Esa depresión invernal en lugares con poco sol. No es lo que nos pasa. Después, otra cosa que no ayuda a regular la glándula es la luz excesiva, la luz de las pantallas, les había dicho, porque a la noche debe disminuir para que se regule la glándula y esté tranquila. Bueno, con la pantalla ayudamos a mayor secreción de cortisol. Listo. ¿Y esto es malo? Sí, por supuesto, para un adolescente horrible, porque genera hasta pubertad precoz, por ejemplo, una de las cosas. ¿Sí? Bien, acá Jorge, que es profe, que no sé si es de primaria o secundaria, va a ver que cada vez nenas más chiquitas parecen nenas de, no sé, 15 y tienen 10. Y esa pubertad es responsabilidad del celular. Todo lo malo que existe en el mundo es el celular. Como mi hija dice, mamá, todo por el celular, y un poquito así. Bueno, es una herramienta buena, la internet es una herramienta, y como herramienta uno sabe para qué la usa, ¿no? Bien,
Entonces, el cortisol como hormona tiene funciones importantísimas para regular nuestra actividad en más, pero también para regular nuestra actividad de inflamación, regularla en menos, que nuestras células puedan mantenerse en equilibrio, que no ataquemos a lo que no es propio, por eso es un antiinflamatorio, ¿sí? Y cuando no es propio, sí, pero cuando no, más o menos nos vamos manejando bien, que no haya demasiadas reacciones alérgicas, que nuestros glóbulos blancos estén pero no demasiado activos. ¿Sí? Eso es con los corticoides normales. Cuando hay un aumento de cortisol muy elevado y prolongado en el tiempo, vemos que esa función inhibitoria de la inflamación de nuestras células blancas es tan intensa que terminamos el proceso de estrés y nos enfermamos. Les había contado, uno está por muchos exámenes, te sentís a full, que no das más. Termina el último examen, que estabas bien, de pronto el siguiente día amaneces con fiebre, dolor de garganta, neumonía, no sé, lo que sea, algún proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque el cortisol inhibe la función de la inmunidad. Por eso se utiliza como inmunosupresor. ¿Sí? Para el rechazo de trasplantes, por ejemplo, para evitar el rechazo de trasplantes. Se utilizan los corticoides como inmunosupresores. Entonces, dentro de nuestro organismo, el cortisol, como corticoide antiinflamatorio, tiene múltiples funciones naturales. Pero cuando hay procesos muy intensos que no pueden ser regulados por nuestra misma vía metabólica, el corticoide exógeno actúa con su mecanismo de acción que básicamente puede definirse en 3 rubros: antiinflamatorio, ¿sí? Antialérgico e inmunosupresor. Estas son las 3 funciones de los corticoides exógenos, ¿sí? Antiinflamatorio, antialérgico e inmunosupresor. Todas estas funciones, chicos, tienen que ver con inhibir la funcionalidad de los glóbulos blancos. Estas 3 acciones son inhibir las funciones de los glóbulos blancos. Cuando hablamos de alergia, ustedes saben que cuando hay un proceso inflamatorio, los glóbulos blancos se degranulan, ¿sí? Por ejemplo, los mastocitos, y generan histamina. Y esa histamina va a los receptores de histamina y produce las reacciones alérgicas. Cuando vos inhibís el mastocito, que es una célula blanca, estás impidiendo las alergias. Por eso se usa como antialérgico. ¿Sí? Cuando uno tiene una enfermedad autoinmune donde el mismo macrófago va y destruye al cartílago articular, por ejemplo, o el inmunocito va hacia el cartílago articular, como en el caso de la artritis reumatoidea, los corticoides disminuyen esta inflamación, ¿sí? Y esta acción macrofágica, neutrofílica, sobre lo que es propio, para que no destruya. Ahí ejerce su acción antiinflamatoria, sobre los mismos blancos. ¿Ok? Bien, y bueno, Mi cuando... pregunta, Sí, ¿puede ser que, por ejemplo, yo estoy tomando un corticoide, por ejemplo, sí. está el caso, algo inflamatorio crónico, puede hacer que no me enferme y el cuerpo se esté enfermando, por así decirlo, y no tenga cómo defenderse? Bueno, justamente lo que vos planteas es, cuando uno tiene que tomar crónicamente un corticoide, por ejemplo, en enfermedades así, lupus, artritis reumatoidea, cualquier cosa que sea inmunológica, ¿sí? Donde vos tenés que frenar la acción de tu inmunidad. El efecto adverso más común es que te enfermas de todo, de cualquier cosa. De hecho, los pacientes lúpicos, cuando tienen en los procesos, cuando tienen mucha sintomatología, la dosis de corticoides se debe aumentar. Y como sabes que la inmunidad va a bajar, se les da profilaxis de tuberculosis. Y uno dice, ¿por qué? Todos, vos, Jorge, Nicolás Hualco, Sofía, todos estamos vacunados para la tuberculosis. No existe nadie en Latinoamérica que no esté vacunado para la tuberculosis. ¿Sí? Tenemos la primoinfección. Cuando disminuye la inmunidad, hasta esa primoinfección, como una persona como que tuvieses HIV, puede reactivarse y generar clínica de tuberculosis. En pacientes que están medicados crónicamente, con corticoides, justamente hay que controlar las profilaxis. La primera es para tuberculosis. Por eso se asocia a su tratamiento rifampicina, que es profilaxis. Uno va midiendo cómo están sus glóbulos blancos, cuánto disminuyeron los linfocitos T, que justamente se activan en los procesos de tuberculosis. Y si están muy bajos,
profilaxis de rifampicina. Listo. ¿Están bien? Le sacás la profilaxis. Sí. O sea que sí, te joroba el corticoide. Pero uno ve, ¿qué prefiere? ¿Un edema agudo de pulmón? ¿Una artritis que no te deje caminar? ¿Una insuficiencia renal? ¿O utilizar corticoides y usar profilaxis? Y bueno, es así. Siempre uno va viendo riesgo-beneficio. Los corticoides han salvado muchísimas vidas en patologías que son crónicas, pero uno tiene que controlar los efectos adversos, que son varios. Uno, el de la inmunidad, pero otros que ya vamos a ver, como la hipertensión, otros la osteoporosis, la fragilidad capilar, ¿sí? El déficit en la cicatrización de heridas, la aparición de estrías, alteraciones en el eje metabólico que hace que uno tenga más acné, que tenga aumento de pelo, el hirsutismo. Hay un montón de cosas que trae aparejada el corticoide, pero son menos dañinas que la enfermedad en su progreso habitual, ¿sí? No existe nada, chicos, en la farmacología que sea inocuo, ni siquiera el suero, ¿no? Ni siquiera la solución fisiológica, porque si le das de más, la persona puede hacer un edema agudo de pulmón, se puede encharcar, lo que sea. ¿Sí? Ni siquiera el suero, todo tiene un efecto. Mejor es mantenernos sanos por una buena dieta, por una buena actividad física, ¿sí? Pero no siempre se logra, porque la incorporación de buenos hábitos es lo más difícil de lograr. Es más fácil tomar una pastillita y pensar que ya estás bien, ¿no? Que hacer el esfuerzo continuo de mantener tu cuerpo, tu trono del espíritu, tu organismo biológico en actividad y cuidado. Bueno, entonces, les voy a compartir, aunque somos 10 nada más, vamos a empezar a trabajar con el material que ya está subido en el Ultra desde donde nos quedamos la última vez. Esto no, esto es la última parte. ¿Y dónde estás, amigo? Ahí está. Creo que nosotros nos quedamos por acá. Mecanismo de acción no vimos. Vimos esto. Los tipos de corticoides, ¿no? Me parece que habíamos dejado acá. Bueno, antes de esto hablamos de la glándula suprarrenal, la secreción del cortisol. Los corticoides sintéticos son aquellos que van a tener más potencia, son más fuertes en su efecto glucocorticoide, porque el cortisol sistémico tiene acción sobre la inflamación y la glucosa, pero también tiene acción como coadyuvante de la aldosterona sobre la metabolización o el manejo de lo que son los líquidos y el sodio. Entonces, los sintéticos, que uno los utiliza como antiinflamatorios, no les interesan, o por lo menos no, su función más importante no debería ser sobre el manejo de los líquidos y los hidroelectrolitos. Entonces hay corticoides que tienen mayor potencia antiinflamatoria que el cortisol, siempre son medidos que el corticoide endógeno, ¿no? Y además tienen un mayor tiempo de eliminación, o sea, su vida media va a ser mayor. Bien. Los diferentes tipos de corticoides también parten de una misma base hidrogenada y pueden ser metilados, con doble halogenación, donde se agregan los hidrógenos, las carboxilaciones, no importa que los hacen más o menos potentes. Apréndanselo de este lado. ¿Qué son? Los nombres prednisona y metilprednisona, porque estos dos tienen una característica importante. Son prodrogas. Ya vamos a hablar de por qué son prodrogas. La dexametasona, que tiene una halogenación simple, muy parecido a la betametasona, que no está mencionada acá. Esta dexametasona junto con la betametasona son corticoides que se utilizan por vía de urgencia intramuscular o endovenosa, ¿sí? Porque tienen una función muy importante de acumulación en lo que es grasa, en el tejido graso, en el tejido adiposo, y entonces ejercen su efecto a largo plazo. La dexametasona y la betametasona son los corticoides que tienen una vida media más larga y se utilizan para algún proceso de afectación articular o para algún proceso donde vos necesitas por mucho tiempo disminuir la inflamación. Por ejemplo, después de una crisis asmática se utilizan, ¿sí?
En el caso de la prednisona y la metilprednisona, que son prodrogas, se utilizan más frecuentemente de forma oral. Aunque pueden usarse de forma tópica, no es lo más habitual. Se utilizan más de forma oral, en pastillitas, ¿sí? El clobetasol y la flumetazona se utilizan como crema, principalmente el clobetasol, que se acumula muy bien en lo que es el tejido adiposo o en la hipodermis, ¿sí? Formando ésteres de betametasona. Y tiene una vida media larga y es muy bueno para procesos de dermatitis atópica, y más que dermatitis atópica, patologías de piel como por ejemplo la psoriasis, donde la cantidad de epidermis está bastante elevada y entonces como tienen gran penetración, ayudan más pronto a la recuperación de esa piel afectada por la patología. La fluticasona, que es un halogenado, tiene una halogenación triple, es uno de los corticoides en aerosol que en este momento tiene un gran uso porque su poder antiinflamatorio a nivel de la mucosa respiratoria, tanto nasal como pulmonar, es muy, muy bueno y, o sea, se ven los efectos mucho más rápido que con el budesonide, que es su amigo y competidor. El budesonide es más viejo y la fluticasona es más nueva, pero tienen una gran potencia antiinflamatoria. El budesonide, se usa más en pediatría, mientras que la fluticasona se usa en los mayores de 12 años, se utiliza básicamente, que es muy bueno. De a poquito en pediatría se está empezando a usar en chicos a partir de 6, pero no es lo más común, porque el corticoide, al afectar la mineralización ósea, termina causando disminución de la talla final, ¿no? Además de la osteoporosis crónica, por el uso crónico. Si hablamos de la farmacodinamia de los corticoides, les dije que sus tres usos son antiinflamatorio, antialérgico e inmunosupresor. ¿Y cómo hacen los corticoides para comportarse de esta forma inhibiendo las funciones de los glóbulos blancos? Porque no es que reducen la cantidad de glóbulos blancos, no es que se meten con la médula ósea, sino se meten con la potencia o la acción o la función inflamatoria, alérgica y de defensas. Las inhiben. Vamos a ver cómo lo hacen. Bien. Los corticoides, una vez que están en el organismo, que están circulando, como todos los fármacos, se unen a proteínas. Hay una proteína específica que permite la unión de los corticoides que se llama proteína ligadora de glucocorticoides, la que es la CBG, ¿sí? Además de la CBG, los corticoides tienen a la albúmina para poder unirse y andar en citoplasma. ¿Y qué sucede? Una vez que están en el citoplasma, se meten adentro de la célula. Como vemos acá, este es el corticoide que fue transportado y acá se mete solita. Cuando está dentro del citoplasma, hay un receptor, ¿sí? Que es el receptor específico para glucocorticoides, que tiene dos subunidades, HSP90. Estas subunidades, ¿se acuerdan del receptor acoplado a proteína G? Que era un receptor que una vez que se une al ligando, escinde, rompe sus subunidades para que uno abra el canal. Bueno, en este caso, el receptor de corticoides recibe al glucocorticoide y estas subunidades HSP90 se escinden, se rompen, se van. Y queda solo el receptor con el glucocorticoide. Este receptor con el glucocorticoide, que ya es mucho más chiquito, se introduce en el núcleo de la célula. Y una vez adentro del núcleo de la célula, va a ir a una región específica del ADN, que se llama GRE, que es región específica para glucocorticoides, que inhibe en esa porción la transcripción del ADN hacia el ARN mensajero. Ustedes recuerdan que el ADN nunca sale del núcleo y es el que tiene todo el mapa genético. Bueno, en la porción de los precursores inflamatorios, ¿sí? No se la pasa al ARN, ¿sí? Se inhibe esta transcripción. Entonces el ARN, cuando genera la traducción, después de la transcripción del mensaje, no puede producir ninguno de los precursores proinflamatorios. ¿Por qué? Porque no los copia, ¿sí? Porque los corticoides inhiben esta transcripción, este proceso. Como ven, el proceso antiinflamatorio es un proceso complejo, no rápido de ninguna forma. Entonces, si uno quiere esperar el efecto del corticoide, sabe que su latencia
es larga. Pero existe un corticoide, el que es más parecido al fisiológico, que tiene una latencia más cortita que todos los corticoides que les mencioné, que es la famosa hidrocortisona. ¿Sí? Es la más parecida al cortisol. ¿Sí? La latencia para lograr esto es minutos, mientras que el resto de corticoides tarda un poco más, puede tardar 1 hora. ¿Sí? Entonces, cuando vos necesitas un corticoide para la urgencia, una crisis asmática grave, una reacción inflamatoria grave con edema de glotis, que el paciente no puede respirar, se utiliza hidrocortisona. Ese es el corticoide de más rápido efecto. Aunque tiene efectos sobre la inflamación, pero también tiene efectos sobre el agua y electrolitos. Significa que puede causar edema, ¿sí? Pero no me importa. Lo quiero a la cortisona por su acción sobre la inflamación. Entonces la uso, ¿sí? Bien. Acá hablamos de cada una de las acciones antiinflamatorias porque inhibe la producción de citoquinas. ¿De qué? De interleuquinas, todas las que se les ocurran. También inhibe la acumulación de macrófagos y neutrófilos en el lugar de acción. Acciones de los glóbulos blancos. Inhibe la secreción de autacoides. Estamos hablando de la histamina, por ejemplo, óxido nítrico, heparina, todo lo que es proactivo en la inflamación y hasta los procesos de cicatrización. Los mastocitos, que siempre son estimulados por la inmunoglobulina E, que son células del sistema inmune, no se degranulan cuando hay inflamación o cuando hay alergia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las células blancas están inhibidas en su acción, ¿sí? Con los corticoides. Esa es la acción antiinflamatoria. Las células T, que actúan para la defensa con memoria, aunque no son con secreción de anticuerpos, sino con memoria, también son suprimidas en su accionar. Las interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral están involucrados con el aumento de la temperatura. Entonces, al estar disminuidas, el proceso de generación de fiebre está disminuido. O sea, la persona puede estar cursando una infección, pero no tiene fiebre, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están inhibidas la secreción de estas enzimas. Por otro lado, si un paciente tiene fiebre y le das un corticoide más un AINE, seguramente va a bajar más rápido la fiebre. ¿Sí? Entonces, bien, le baja más rápido la fiebre, pero sabés que le diste un corticoide que además de ayudar, de potenciar el efecto del AINE, porque el efecto no era en sí mismo del corticoide, estás inhibiendo la acción inmunitaria de sus células. Entonces, capaz que le baja la fiebre, pero una pequeña bacteria que con 2 fiebres moría, ahora tal vez va a vivir mucho más tiempo y puede generar una infección más grande. Entonces no se deberían asociar AINES con corticoides en procesos agudos febriles. ¿Qué pasa con el efecto antialérgico? Y bueno, son eficaces para cualquier reacción alérgica y su efecto no es inmediato, porque no es un antihistamínico en sí mismo. Los antialérgicos son fármacos que actúan sobre los receptores de histamina, impidiendo que la acción de la histamina produzca la alergia, ¿sí? Las ronchas o el eritema o el proceso alérgico que esté desarrollándose. Lo que hace el corticoide es disminuir la degranulación de la histamina, pero esa histamina que está va a actuar sobre los receptores igual, ¿sí? Por eso cuando hay alergia hay que agregar corticoides más un antihistamínico para terminar de cerrar el efecto antialérgico. Y en el inmunosupresor, bueno, les dije de las funciones en menos de toda la estirpe granulocítica y la agranulocítica también. Cuando hablo de agranulocítica me refiero a linfocitos, y cuando hablo de granulocítica, todo lo que es neutrófilo, basófilo, eosinófilo, mastocito y todo lo que se les ocurra. ¿Qué otros efectos, además de los terapéuticos, tienen los corticoides? Y efectos metabólicos como estimular la gluconeogénesis, o sea, procesos que ayudan a que la glucosa esté elevada y no precursores como hidratos de carbono para aumentar la glucemia, sino que precursores, aminoácidos y ácidos grasos. Justamente por eso tienen efecto lipolítico, o sea que rompen los ácidos grasos que están unidos, por ejemplo el triglicérido, aumenta la cantidad de ácidos libres en plasma y estos ácidos son el sustrato para convertirlos en glucógeno, ¿sí? Por eso dice que es gluconeogénico, porque
La glucosa no es por el hidrato de carbono que hay, sino por el ácido que está. Justamente el efecto lipolítico abona o favorece esta función gluconeogénica. ¿Qué pasa con el metabolismo hidroelectrolítico? Si bien los glucocorticoides principalmente tienen función sobre la inflamación, ¿sí?, el cortisol sistémico también ayuda a mantener el equilibrio del sodio y el agua, ¿sí? Entonces se aumenta la excreción de potasio para que se quede más sodio y más agua. Ese aumento del agua, ¿sí?, del volumen total, puede afectar en la función cardiovascular produciendo hipertensión. Sí, es uno de los efectos a largo plazo del corticoide. Y a nivel gástrico pueden causar irritación gástrica, aunque no hay una directa asociación entre úlceras y corticoides, pero sí de irritación gástrica. Y sí de úlceras cuando están asociados a AINES, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia de la acción entre los diferentes corticoides? Bueno, así como en los AINES habían diferencias por vida media o por inhibición de las ciclooxigenasas, en este caso los glucocorticoides se diferencian porque algunos tienen más potencia inhibidora de la inflamación, o sea, potencia glucocorticoidea, o mayor potencia de regulación de del agua y electrolitos, ¿sí? O sea, acción mineralocorticoide. Vamos a ver un cuadrito con diferentes nombres de corticoides y su potencia, glucocorticoidea o mineralocorticoidea. Por otro lado, otra diferencia es cuánto tardan en hacer efecto, la latencia. Y la otra, cuánto duran en sangre, ¿sí? Ahora vamos a ver las potencias. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a aumentar el tamaño de esto. A ver si se ve más. Vemos que acá el cortisol, que es el corticoide sistémico, el que está en nuestro cuerpito, tiene potencia antiinflamatoria y de retención sodio y agua 50-50. La hidrocortisona o la cortisona, que es el sintético, tiene una potencia igual, casi igual, 0,8 como el cortisol, pero una latencia, que les dije, más rápida. Y una vida media de 8 horas. O sea, te ponen una hidrocortisona ahora y en 8 horas ya está, se limpió, se lavó, te quedas tranquilo. ¿Qué pasa con otros corticoides, como por ejemplo la beta y la dexa, que se utilizan muchísimo en lo agudo, en patologías articulares o para maduración del pulmón fetal? Bueno, tienen una acción antiinflamatoria 30 y de retención de sodio y agua nada, nada, nada. O sea que estos dos son prácticamente antiinflamatorios, nada más, ¿sí? No tendrían que tener nada que ver con la regulación del agua y del sodio. Su vida media es la más larga de todas, hasta 3 días puede durar. Te diste hoy una inyección de betametasona, dura 3 días. Lo mismo que la dexametasona. Para dolores de patologías articulares está bien para el agudo. Y les decía que para la maduración del pulmón fetal también, porque el surfactante, que es la sustancia que ayuda a que el pulmón no colapse en las primeras horas de la respiración, cuando nace el bebito, ¿sí? Se va produciendo ese surfactante entre la semana 34 hasta las 36 más o menos. En ese rango, si hay una amenaza de parto pretérmino, lo que ayuda a que se haga más rápido la maduración pulmonar fetal, el bebé nace con el pulmón que no está maduro, no va a poder vivir, entonces se utiliza betametasona, ¿sí?, en una dosis de 24 miligramos, y la dexametasona se utiliza en 2 días, en 3 dosis, también 24 miligramos, la misma dosis, pero en más días, y la betametasona, que tiene más vida media, en una sola dosis. Estos dos, que tienen el potencial antiinflamatorio, son los dos fármacos que se utilizan para la maduración pulmonar fetal, además de todas las patologías agudas. Si uno tiene un problema simplemente en la glándula suprarrenal, porque hay una insuficiencia suprarrenal total, entonces puede optar por la prednisona, la metilprednisona, que tiene las dos funciones, aunque antiinflamatoria, también de retención sodio y agua. Pero la principal, si no hay aldosterona, es la fludrocortisona, que tiene una acción antiinflamatoria y una acción de retención de agua enorme. O sea que con esto no tenés que tomar aldosterona más corticoides, sino un solo fármaco. Su vida media también es relativamente larga, en este caso 1 día y medio, ¿no? Bien.
¿Dudas hasta acá? Si no, seguimos, changos, ¿eh? ¿Nada? Bueno, seguimos. Como les No, mencioné, sigamos. bien, la hidrocortisona es el fármaco de elección para todas las patologías de emergencia. ¿Sí? Edema de glotis, insuficiencia respiratoria, ¿sí? Bronquiolitis aguda, crisis asmática, hidrocortisona. Su latencia es más corta, su vida media también es corta. A las 8 horas ya está, las lavaste. ¿Sí? Hidrocortisona, fármaco de emergencia. Si hablamos de su farmacocinética, o sea, de cómo se puede aplicar, por suerte son tan importantes los corticoides, o sea, han salvado tantas vidas, que la industria se encargó de hacer de forma oral, o sea, con acción sistémica, que puede ser en comprimidos, en gotitas, inyecciones endovenosas, inyecciones intramusculares. ¿Y quiénes se prestan para eso? La hidrocortisona, que se puede usar en pastillas, o en cremita. La prednisolona, que es la droga que parte de la prednisona, la metilprednisona, estas son por vía oral, básicamente se usan por vía oral. La dexametasona se encuentra asociada muchas veces a AINES, igual que la betametasona, como el diclofenac, ¿sí? O a veces el meloxicam y el diclofenac son dos fármacos que cuando hay una compresión medular, una radiculopatía, como una lumbociatalgia, está el AINE más el corticoide y además un agregado de vitamina B12. Porque la vitamina B12 ayudaría como a reforrar al nervio cuando está afectado, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? ¿Sí, no? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué dije entonces, Dabel? De que cuando está el nervio afectado, como que es donde más se usa, en las lumbociatalgias. Claro, cuando está o sea, lo que más se usa es la vitamina B12, porque uno diría, ya está, Claro. le duele, le das un corticoide más un diclo, ya está. ¿Por qué vitamina B12? Porque hay trabajos que dicen que la vitamina B12, que no es nada de esto, no es ni corticoide, ni es un AINE, es un regenerador de los nervios que han sido afectados por alguna compresión. Un regenerador. Regenerador, sí, regenera el nervio afectado. Una lumbociatalgia es una alteración del nervio ciático porque algo lo comprimió, probablemente una hernia de disco, si no, no existe posibilidad de lumbociatalgia, ¿sí? Algo te pinchó el ciático. Entonces, como está comprimido, eso va a generar dolor en todo el trayecto. Bueno, con la vitamina B12 ayudarías a que ese nervio lesionado pudiera reepitelizar, digámoslo de esa forma, junto con un corticoide. Esa teoría, puede salir o puede que no. Claro, sí, de hecho se agrega todo junto y el paciente, es verdad que cuando hay una lumbociatalgia, responde mejor a esta asociación de fármacos que simplemente a un AINE o a un corticoide nada más. Entonces, de forma sistémica vimos todos estos fármacos. De forma inhalatoria vamos a tener clases sobre asma, pero los que más se trabajan de forma inhalatoria son el budesonide y la fluticasona. De forma tópica hay cremitas, desde hidrocortisona a clobetasol, la misma betametasona, y tienen una buena penetrancia, ¿sí? Que pueden llegar hacia la hipodermis y acumularse ahí como ésteres. También se puede utilizar de forma intraarticular, pero la forma intraarticular no es algo que uno haga en el consultorio de la guardia, sino más bien el traumatólogo en un consultorio particular, alejado de lo que es la guardia. No es una práctica de guardia, la inyección intraarticular de betametasona. Me duele mucho el hombro, me van a dar seguramente una pichicata en la cola, ¿sí? Una inyección intramuscular y me dirán anda con el traumatólogo. El traumatólogo, después de hacer un tratamiento donde no funcione por vía oral, seguramente dirá, ¿y si probamos intraarticular? Bueno, y ahí darán un antiinflamatorio como la betametasona, intraarticular. Me señalo acá el hombro porque es lo más común en las personas más grandes, esta tendinitis de hombro, el hombro congelado, ¿no? En esos casos uno puede utilizar un corticoide, o en la rodilla cuando tuviste un trauma grande de rodilla. La cuestión con las betametasona, dexametasona, que son los dos corticoides que se utilizan de forma intraarticular, es el riesgo de ruptura de los tendones, que a partir de 3 inyecciones,
sucesivas en la articulación, aumenta el riesgo de ruptura del ligamento. ¿De qué ligamento? Del ligamento que esté cerca de la articulación donde utilizaste el corticoide intraarticular. ¿Ok? Bien. Profe, Si hablamos de la... Sí. pero eso de la posibilidad de ruptura tiene que ver, digamos, con el corticoide en sí o con la práctica de inyectar. No, si vos aplicás lidocaína, por ejemplo, que es un anestésico, 4 o 5 veces no vas a romper el tendón. Con el corticoide sí. ¿Sí? Es como un efecto adverso particular. Okay. Como yo les conté que además había un fármaco que se llamaba ciprofloxacina, ¿se acuerdan? Igual que el diclofenac, que estaba asociado a la ruptura del tendón de Aquiles. ¿Por qué? No sé qué mecanismo que puede provocar, pero particularmente el tendón de Aquiles. En el caso de las inyecciones intraarticulares de beta y dexametasona, puede romper ¿cómo se llama? El tendón que esté involucrado con la articulación donde vos aplicaste el fármaco, porque vos no pinchás el tendón. Lo que vos lo que querés es desinflamar la articulación. Y bueno, y se puede ver afectada. Bien, ¿qué pasa por suerte lo hacen los traumatólogos, que ellos se encarguen, y mejor que el paciente no quiera que le apliquen varias dosis de corticoides. Porque a veces simplemente le digo, con una lidocaína y una sola inyección, ya está, andan bien. Sobre la cinética de los corticoides. Bueno, los corticoides sistémicos, o sea, los que van por todo el cuerpito, sea que porque te los inyectaste o porque lo tomaste por la boca, sabemos que se van a unir a esta proteína ligadora de corticosteroides, o la GBP, perdón. Y si no está ligada a la GBP, puede estar ligada a la albúmina. ¿En qué caso se une a la albúmina? Cuando los niveles son elevados de corticoides, entonces se ocupa toda la GBP y además la albúmina. Cuando los niveles son bajos, la GBP es la única que transporta corticoides. Se van a biotransformar a nivel hepático, ¿sí? Y justamente esta biotransformación hepática hace que algunas drogas, como la prednisona y la metilprednisona, sean prodrogas, que una vez que se metabolizan, recién ahí su metabolito es la droga libre que ejerce la actividad. A ver, acá tenemos el cuadro. Uno toma la prednisona, va por vía sistémica, se metaboliza en el hígado y su metabolito se llama prednisolona. Y esta prednisolona es la que ejerce la acción a nivel de la región específica del ADN para inhibir la inflamación. Lo mismo con la prednisona. ¿Y eso tarda más en hacer efecto entonces? Todas tardan en hacer efecto. Todas tardan en hacer efecto por lo menos 1 hora. ¿Sí? Por eso no se usan nunca para una cuestión aguda. Para lo agudo es la hidrocortisona, no hay otra. La dexa, usás la dexametasona porque sabés que su acción es puramente antiinflamatoria. Entonces, a la media hora que ejerce el efecto va a ser antiinflamatorio. Pero media hora es un montón para el paciente. Entonces usas hidro, nada más. En la urgencia. ¿Qué pasa con los corticoides inhalatorios? Bueno, los corticoides inhalatorios van a tener una capacidad de llegar al epitelio respiratorio muy alta, del 70, 80, mucho, o muy bajita, del 25%. Eso depende de la técnica, de la técnica en la aplicación del PAF, del aerosol. Porque lo que no va al pulmón se queda en la boca. Y eso que queda en la boca uno lo puede deglutir. Y si lo deglute, si es mucho, por ejemplo, vamos a suponer que tenés una mala técnica y solo el 25% llega a tu pulmón. O sea que tenés un 75% que va a tu boca y después al estómago y se va a absorber. Pero las dosis que se dan para el aerosol son muy bajitas. Entonces la posibilidad de tener efectos sistémicos es menor. Pero a largo plazo sí puede tener efectos sistémicos, efectos adversos sistémicos. Entonces, una buena técnica más un enjuagado de boca después de un corticoide es una recomendación que va a ayudar a que el paciente esté bien tratado. ¿Ok? Se metabolizan.
Te pregunto algo sobre eso, ya que lo hablas. En ocasiones cuando nos toca ir a un viaje largo, en ocasiones nos mandan, por ejemplo, chicos que hacen el PAF. Sí. ¿Se escucha? Ahora sí, sí. ¿Te mandan con PAF? ¿Ah, sí? Sí. Con PAF y con cámara. ¿Viste? Te ponen la cámara, bueno. Entonces lo recomendado sería que post PAF y post cámara se haga un lavado de boca, tipo cepillo de dientes, como si fuera Con higiene bucal. un enjuagado es suficiente. Con la aerocámara mejoras muchísimo la técnica, no va a quedar casi en la boca. Porque las partículas están llegando, porque vos coordinás la inspiración con el PAF. Entonces las partículas que quedan en la cámara, y el resto va a pasar mejor a la vía respiratoria. Si después le decís, ¿querés enjuagarte? Sí, es suficiente con un buche, no es necesario que se laven las entradas, un buchecito nada más. ¿Sí? No es que se van a adherir ahí tan firmemente. Con la boca, la mucosa oral, y listo. Bien. Ok, gracias. No, de nada. ¿Qué pasa con los corticoides que se absorben por vía, o sea, se utilizan por vía cutánea? Su absorción y acción sistémica es mucho menor, ¿sí? Pero hay situaciones que van a aumentar la absorción de corticoides. Como que factores como el aumento de la temperatura con la vasodilatación, ¿sí? Favorecen a que se absorba, penetre, llegue de la epidermis a la dermis y a la hipodermis donde se acumule, y puede con el tiempo lograr algún efecto sistémico que a uno no le guste. Esto es importante, por ejemplo, en pacientes que tienen psoriasis, se ponen el clobetasol y se envuelve el clobetasol, porque el objetivo es que penetre esas capas de epidermis tan gruesas que hacen esas costras, en el caso de la psoriasis, para que llegue y se acumule en la hipodermis y de a poquito vaya liberando la concentración para disminuir la inflamación. Pero hay situaciones como las dermatitis atópicas en los bebés, en la cola del bebé, donde uno aplica un corticoide y pone el pañal. Bueno, si aplicas el corticoide y pones el pañal, estás generando aumento de la temperatura con el pañal, y al aumentar la temperatura, aumenta la irrigación y la vasodilatación, y se absorbe mucho más de la crema. ¿Y qué sucede? Bueno, atrofia cutánea, que se corte la pielcita, que le duela más. En un principio disminuye la inflamación, pero después empeora la situación, porque estás usando un vendaje oclusivo con el pañal. Entonces la recomendación en los chicos chiquitos es que uno les pone la cremita de corticoide, deja que se absorba sin pañal, y después que ya está absorbido, recién ahí se coloca el pañal. Porque un corticoide no es hipoglós, que se usa para la cola, no es Farmex, no es, ¿cómo se llama? Pasta láser. Un corticoide es un antiinflamatorio, ¿sí? Local. Entonces las funciones de la antiinflamación son buenas, pero no como un vendaje oclusivo. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa con la vía intraarticular? Bueno, primero, se tienen que utilizar los corticoides que sirven de depósito. ¿Y cuáles son esos de depósito? Dexametasona y betametasona. Van a durar mucho más tiempo, como están adentro de la articulación, mucho más tiempo en eliminarse que en duración de su efecto. ¿Qué significa esto? Que en un principio van a tener un efecto duradero, porque la concentración es la necesaria para la acción de, ¿cómo se llama?, antiinflamatoria, pero su eliminación va a ser más larga en el tiempo, ¿sí? Y entonces va a seguir hasta el trazado de haber tomado corticoides, puede ser hasta 3 semanas del último uso del corticoide, y más cuando es en corticoides de depósito. Entonces, vieron ustedes que los que hacen deportes hacen dosajes para el doping, y una de las cosas que dosan también son corticoides. Entonces vos le diste a un paciente corticoides, y hace un mes, pero en el dosaje encuentran todavía, porque se elimina más del 15% por orina en corticoide, se elimina el corticoide, y entonces lo consideran como un doping positivo, por ejemplo, para el deporte. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que en lo intraarticular, al estar toda la concentración acá en el hombro, yo me señalo el hombro porque es donde con más frecuencia he visto la inyección intraarticular. Entonces está más tiempo acumulado acá,
y después se va liberando, se va eliminando, y va a seguir, aunque ya no tenga efecto sobre esto, va a seguir eliminándose por un mes todavía la droga. ¿Me prestás? Situaciones como la insuficiencia Gracias. hepática o la insuficiencia renal van a contribuir aumentando la vida media del corticoide, o sea que va a tardar más todavía en eliminarse. ¿Qué efectos adversos tienen los corticoides? Y bueno, vemos que su acción es sobre todos los lugares del organismo donde se les ocurra. Por todos lados el corticoide hace efecto, desde la glucemia hasta el metabolismo del sodio y del agua. Entonces, sus efectos van a ser agudos y crónicos. En lo agudo, al ser estimulante del sistema nervioso, porque son proadrenérgicos, pueden causar cuadros de excitación y también un cuadro de psicosis aguda. ¿Sí? En los niños uno ve que los chicos que toman corticoides, gotitas de betametasona por, no sé, por una laringitis, por alguna cuestión respiratoria, se ponen más inquietos, corren, saltan, porque es como darles más azúcar. ¿Vieron? Que si uno le da chocolate, caramelo, el chico está a full, bueno, los corticoides aumentan la glucemia y es como haberles dado una sobredosis de azúcar. ¿Qué otra cosa puede suceder en la aguda? La suspensión aguda de un corticoide que le diste por más de 10 días a un paciente siempre es gravísima. Nunca se debe suspender así abruptamente el uso de corticoides. ¿Por qué? Porque nosotros producimos más o menos 1.8 miligramos de cortisol. ¿Bien? Entonces, dentro de los corticoides, si uno utiliza ya con 2 gramos de miligramos de corticoides por día, si uno los usa por más de 10 días, se inhibe la glándula suprarrenal. Porque la glándula dice, acá ya hay corticoides, no importa si lo produje yo o lo produjo quién, pero ya hay, entonces no trabajo. El eje hipotálamo hipoficiario deja de funcionar porque hay corticoides dando vuelta en el cuerpo. Entonces, si uno suspende bruscamente, ya no le quiero dar más prednisona, porque ya no necesita, bueno, se lo suspende así a lo bruto, la glándula no está preparada. Y entonces hay un síndrome de supresión que puede llegar a matar al paciente, desde cuadros para dejarles con excitación hasta hipotensión, convulsiones, muerte. ¿Qué hay que hacer con un paciente que tiene más de 10 días de tratamiento? La suspensión leve, despacito, depende de la dosis, sostenida, y si se lo diste por 2 semanas al corticoide, y más o menos tardarás 3 semanas en sacarle el corticoide. Lento, para dejar que la glándula siga funcionando según su normalidad. Y a nivel crónico, ¿qué puede pasar? Y primero, esta carita típica del Cushing, ¿sí? Que es ese síndrome por un aumento de corticoides que dan carita de luna llena, pueden causar hipertensión, esta jiba a este nivel, ¿sí? Cervical dorsal, la jiba, la jorobita, las piernitas flacas, ¿sí? Por el fenómeno de, ¿cómo se llama? Miopatías, porque también hay una degradación de aminoácidos y proteínas, así como una lipólisis con acumulación en el centro del cuerpo. El déficit de cicatrización se observa con la aparición de estrías, ¿sí? Y la equimosis es esa fragilidad capilar producida por los corticoides, que impiden la incorporación de la vitamina C en la formación del colágeno. Entonces se rompen más rápido los vasos y se hacen hematomas más pronto. ¿Sí? A nivel del hueso, lo que se hace es favorecer con el corticoide la resorción ósea, o sea que hay una ruptura del hueso, aumentando la calcemia, y esto a la larga termina con osteoporosis precoz. Justamente este síndrome, o sea, el de la osteoporosis precoz, cuando uno es chiquito no va a haber osteoporosis, pero sí va a haber osificación. Sí, el cartílago se osifica antes de lo que corresponde, ¿sí? Para evitar este fenómeno de osteoporosis. Entonces el chico se cierran más rápido los cartílagos, no crece en su tamaño natural, ¿sí? Sino se vuelve más petizo. Yo les había dicho que por usar corticoides hay una disminución de la talla final de 5 centímetros. Es un montón. ¿Sí? Por eso pregunta, ¿todo esto por usar corticoides? Sí. O sea, todo esto. No, todo esto. Controlado, todo, por más que sea. Todo, exactamente. Okay. Porque son efectos adversos a largo plazo, Carol.
no es que por una dosis o un mes. O sea, estás hablando de un paciente que tiene una artritis reumatoidea y en el caso de los chicos, un chiquito asmático. Entonces uno dice, ¿qué prefiero? ¿Vivo y petizo o alto y muerto? Entonces ahí vas eligiendo, ¿no? Bien. ¿Qué otros efectos adversos? Bueno, crónicos. Profe, tengo una consulta. Sí, me quedó una duda. Viste que al principio dijiste que los corticoides que son... Esperad, me apago la cámara porque se me corta el audio, pero... Sí, tranquilo. Decía que en el caso de los corticoides, los corticosteroides, los que son de vía no endógenas, los que son artificiales. Exógenos, sí. Dijiste al principio que no cumplían función o no activaban sobre la parte de control hídrico en el cuerpo, pero sí en la parte de regulación de la glucosa, son hiperglucemiantes. Sí. Está bien. O sea, cumplen parcialmente la función del cortisol, digamos. Claro, sí, o sea, reemplazarían la función del cortisol mientras los estás usando. Ok, la cuestión pero es no que la todas las glándula, funciones. No todas, no todas. O sea, la glándula va a seguir regulando. Vamos a ver, hay una cosa que es una situación aguda y es una cuestión que es la situación crónica. En lo agudo, vos vas a dar menos de una semana el corticoide. En una laringitis, por ejemplo. 3 días de corticoide, donde tu cortisol sigue secretándose y el corticoide exógeno, por ejemplo, le diste betametasona oral, va a ayudar a la inflamación en esa laringe. Listo, a los 3 días lo suspendés, no pasa nada, tu glándula sigue funcionando. ¿Sí? No afecta a la secreción de tu glándula suprarrenal. Pero en el caso de las cuestiones crónicas, por ejemplo, les digo lupus, ¿sí? Que tienen que utilizar prednisona 2,5 miligramos, que es una dosis mínima, chiquitita, pero 2,5 es más que tu cortisol endógeno. Tu cortisol endógeno es 1,8. Ya tenés tu cortisol endógeno más 2,5 de prednisona por 3 años. Obviamente que tu glándula se va a inhibir, seguro que se va a inhibir. Entonces, cuando la persona ya está mejor y no necesita corticoides, porque se da por pulsos, porque le diste otro inmunomodulador, ¿sí? La hidroxicloroquina, por decir el tratamiento que a veces se utiliza, entonces van disminuyendo los corticoides, pero muy lentamente, aunque la dosis sea de 2,5. ¿Por qué? Porque el efecto a largo plazo es, además de la osteoporosis, también hiperglucemia. ¿Uno puede tener diabetes? Sí, por supuesto. ¿Por una supradosis de corticoides? Sí, por supuesto, porque son hiperglucemiantes. Bien, no sé si ahí respondí algo más de lo que vos me preguntabas, Jorge. ¿Sí? Sí, se entendió. Bien. ¿Qué otros efectos tienen los corticoides crónicamente? Bueno, el hipercortisolismo es lo del Cushing, que les decía que inhibición de la glándula con tratamientos mayores a 10 días. Por eso, para evitar el síndrome de supresión, disminución lenta, progresiva. Hay otra cosa que hacían los corticoides. Les dije que hacen que los glóbulos blancos trabajen, pero como que fueran un poco más lerdos, ¿sí? O sea, el macrófago no se come lo que tiene que comer, el mastocito no degranula, todos están, pero van circulando medios como zombies. La médula ósea, al ver que sus glóbulos están medio zombies, ¿qué hace? Compensa generando más glóbulos blancos, lo que va a generar hiperglobulia. Un individuo que toma corticoides crónicos va a tener hiperglobulia. ¿Pero qué pasa con ese aumento de glóbulos blancos? Son glóbulos sonsos, ¿sí? Son glóbulos que siguen ahí, medios pavotes. Hay más, pero no son efectivos, no son suficientes, ¿sí? Entonces, si alguien se saca sangre y tiene 11.000 blancos, tenés que pensar, o tiene una infección, y si te dicen, no, yo soy un paciente lúpico y estoy tomando 2,5 de prednisona, y bueno, sabés que esa hiperglobulia no tiene que ver con una infección, sino con la reacción de su cuerpo a ese aumento de corticoides, ¿sí? Y que además hay que tener en cuenta otros síntomas que tenga, porque ya sabes que sus glóbulos están altos de entrada. No te puede ser que tenga una infección, pero por ahora, si no se evidencian, sabes que puede ser también por el corticoide que está utilizando por mucho tiempo. Otra de las características de un individuo que toma corticoides crónicamente es que va a tener una pérdida de su masa muscular, porque esos aminoácidos de la masa muscular, de esas proteínas, sirven para aumentar la glucemia, ¿sí? La pérdida de masa ósea se va a expresar como osteoporosis y la retención de agua y sodio como hipertensión.
Así como hay una pérdida de masa ósea y hay un aumento de la calcemia dando vueltas, este calcio también, además de generar más rigidez en los vasos, puede, ¿sí?, formar cataratas en el cristalino del ojo, produciendo cataratas precoces. No tenés 70 años y se te oscurece el cristalino y no ves. O aumento de la presión intraocular, o sea, glaucoma. Son efectos adversos que pueden ser producidos por los corticoides. No los produce todos, pero si aparecen, es algo que uno sabe que puede suceder. Bien. ¿En qué situaciones utilizamos corticoides? Y todas las endocrinas que se les ocurran, ¿sí? Porque los endocrinólogos manejan el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, hipotálamo hipoficiario tiroideo, todos los ejes de las glándulas. Y seguramente en las terapias de reemplazo, específicamente en la insuficiencia adrenal, se utilizan corticoides. Y para tratamientos que no sean endocrinos, todo lo que ayude para disminuir la inflamación, como en el caso del paciente que vimos la semana pasada, que se había caído de la bicicleta y tenía la rodilla hinchada. Bueno, en ese caso era justo para aplicar el diclofenac más una dexametasona, así disminuía el edema de la rodilla de ese paciente, ¿no?, que hemos visto. También para cualquier reacción alérgica o como inmunosupresor, que ya lo mencionamos. En el caso de afecciones dérmicas, tenemos acá dos casos, ¿no?, dos situaciones. Una criaturita que tiene la carita con... ¡oh, Dios! ¿Se ve o no se ve? ¿Se me fue? Ahí está. La carita coloradita. Por ejemplo, esto es bien típico de una niña que utilice PAF o que se haya nebulizado por mucho tiempo. Se inflama toda la zona peribucal y esa inflamación, más si se babea o se rasca, bueno, puede causar un eritema, y esta es una inflamación que con una cremita, ya está, lo resolvés. Pero esto que está acá al lado, ustedes lo ven, porque yo estoy moviendo y no sé si me ven. Esto que está acá al lado es una urticaria. ¿Sí? Sí. Acá hay pápulas, esas manchitas, primero son máculas es una mancha, pápula es un granito, ¿sí? Acá hay pápulas sobreelevadas que van confluyendo y van a formar manchas enormes, ¿sí? Esto es un exantema, no simplemente un eritema, ya están juntándose. Esto es una urticaria. En este caso, utilizar una cremita es insuficiente. Esto es un caso para corticoides endovenosos o intramusculares, más un antihistamínico. ¿Sí? Son afecciones dérmicas, urticaria o una dermatitis de contacto, por ejemplo. En afecciones autoinmunes, vemos, esto es una deformidad de la artritis reumatoidea, ¿sí? Se ve bien clarito, donde hay una destrucción del cartílago articular. Bueno, esto se trata de forma oral, crónica oral. Y cuando hay mucho dolor, por ejemplo en invierno, cuando hay humedad, además del oral, que uno puede aumentar la dosis del corticoide oral, puede también agregar un corticoide sistémico puramente antiinflamatorio, como la dexametasona con la betametasona intramuscular para ayudar, junto con un AINE, ¿no?, para disminuir la inflamación en estos procesos. En el caso de cualquier afección articular, sea aguda, un golpe, o crónico, puede utilizarse por vía parenteral, por vía oral, por vía sistémica. Por vía tópica, ¿se puede utilizar un corticoide pensando que va a penetrar y ayudar a la inflamación de un músculo o, ¿cómo se llama?, o una articulación? No. ¿Sí? Para un golpe, un corticoide en crema no sirve. ¿Ok? Lo mismo que un AINE. ¿En crema sirve? Y te puede servir para hacer un masaje, para algo superficial, pero no. Si no, necesitas sistémico, por boquita. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Nada? No, gracias. Bueno, ¿qué pasa con la microvasculatura? Las extremidades distales, ¿sí?, ante cambios de temperatura, tienen que hacer constricciones, vasodilataciones. Y, por ejemplo, en el frío es bastante común. Esta era una enfermedad que se veía más en las abuelas, que lavaban a mano, ahora ya se utiliza el lavarropa. En invierno, lavar la ropa en invierno causaba esto, los dedos edematizados, muy colorados por el frío. Esto se llama el famoso sabañón, los sabañones, ¿sí? Esto, por el déficit de vascularización, esos sabañones pueden aparecer también en las orejas. Cuando hace mucho frío se ponen las orejitas coloradas. Bueno,
Se puede tratar con pulsos pequeños de corticoides, prednisona, 5 miligramos, se puede dar 3 días, y ayuda a desinflamar y ayuda a que frene más rápido, junto con un AINE, con cualquier AINE, a disminuir la inflamación, para los sabañones. Pero hay otras microvasculaturas o afectaciones de la microvasculatura, como el síndrome de Raynaud, ¿sí? Donde directamente hay una constricción tan grande de los vasitos que se quedan blancos los dedos y fríos, como que estuvieran muertos. Es más común en las manos, en estos 3 últimos dedos. Y acá les estoy mostrando cómo la afectación de la irrigación a nivel de los extremos distales del pie pueden causar necrosis, por ejemplo. Bueno, esto sería un Raynaud gravísimo, ¿no? ¿Qué se utiliza en esos casos? Bueno, vasodilatadores, como cual amlodipina. Corticoides también se pueden utilizar, pero en pulsos pequeños. Cuando digo pulsos son en tramos de 3 días, y que es lo más usual. ¿Qué pasa con las afecciones respiratorias? Bueno, básicamente las usamos por vía inhalatoria. ¿Se puede utilizar un corticoide en un paciente que tenga asma por vía oral? Sí, también. De hecho, después de sacarlo de un cuadro agudo donde necesite corticoides por vía endovenosa, es una norma que después se vaya con corticoides por vía oral, por lo menos por una semana, ¿sí? Además de los inhalatorios. O sea que en un paciente con una crisis asmática se usa inhalatorio, se usa oral y se usa sistémico para la crisis. Y después, cuando sigue, solamente quedaría con inhalatorio y oral. ¿Qué afecciones sistémicas, además de la artritis reumatoidea, como les mostré, puede curar el corticoide? O curar, no cura nada, ¿no? Pero puede ayudar a atenuar los síntomas. ¿Sí? El lupus, esta es la cara bien típica de una paciente lúpica, con esas alas forma de mariposa en la carita, que además esta expresión de la afección dérmica también se puede traducir a alteraciones a nivel del pulmón, como edema, o sea, derrames pulmonares, o a nivel de los riñones, como una nefritis lúpica, o articulaciones como en la cadera, causadas por la inflamación, también articulaciones pequeñas se pueden afectar en el lupus. Entonces, para estos síntomas, los corticoides ayudan a disminuir la afectación autoinmune, ¿no? Porque son resultado de procesos autoinmunes que no pueden ser frenados. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? No. ¿Qué onda? Son un montón de cosas, ¿no? Sí, me cuesta sobre todo los nombres de los acordarme. Si no me anoto hidrocortisona, me lo preguntás en 15 minutos y no tengo idea qué hidro era. Es que es la única, la hidrocortisona, y después los otros se llaman zona de lo que sea. Sí, sí. Vamos a ver este caso, ¿sí? Y no vamos a avanzar más, los voy a dejar a ustedes para que lo hagan después y me consulten por WhatsApp. Vamos con este caso, a ver quién se anima. Voy a mirar acá en el grupo de quienes están. Vamos con Don Bellomo. A ver, Francisco. Escucha, vamos a razonarlo, ¿sí? Porque así después lo van a tener que razonar ustedes. Son la única comisión que llegó a esto, porque ahora estoy más embalada y empezamos bien en horario. Tenemos un paciente, Francisco, que tiene una crisis asmática, ¿sí? Entonces el paciente no puede respirar. Pero además tiene otra comorbilidad, dice que tiene diabetes, ¿sí? Y como tratamiento, este paciente asmático, además de broncodilatadores, ¿sí? Está usando, La pregunta es, ¿estaría indicado el uso de corticoides sistémicos? ¿Qué piensa usted? O sea, es un paciente asmático, que se supone que está con una crisis grave. Es un asmático con diabetes y siempre usa salbutamol. Entonces ahora, viene a tu consulta, Francisco Bellomo. ¿Estás ahí? No te veo. Sí, profe, perdón. No, está bien. No, estoy medio hecho pelota, entonces estoy con la cámara apagada, así que, sorry. No, está bien, pero ¿se entiende? Bien, este pacientito tuyo, este paciente, dice, necesita corticoides. Vamos a suponer que la situación es que necesita. ¿Estaría indicado el uso de corticoides? ¿Cuál? Está en una crisis grave y es diabético. Vamos a suponer que sí está. ¿Cuál sería el mejor?
No, te soy sincero, no. ¿No? Bueno, vamos con Jorgito. Perdón. No pasa nada. Jorge Gómez. Ay, vos no tenías audio, nada, no. O si tenés audio, no sé si tenés, Jorge. Sí, acá estoy, me tuve que correr el lugar, nada más. Sí, no, nada. A ver, paciente. A ver, inicialmente diría que sí, porque si recién dijiste que el paciente que tenía una crisis asmática, lo que tenía que hacer después se continuaba con una secuencia de medicación por vía oral para poder mantener. Claro. Tal vez los que nos habías nombrado, no me acuerdo si es la prednisona la que se tomaba para... La hidrocortisona. Ay, lo que se acuerda Carolina. Sí. Ah, hidrocortisona era. La hidrocortisona. Bien. Lo que hay que pensar en esto es un paciente con una crisis asmática. No es que tiene asma de siempre, sino que está, no puede respirar. Entonces ese paciente siempre usa salbutamol y viene y te dice, me siento mal, no puedo respirar. Bien. Estaría indicado el uso de corticoides sistémicos. Sí, eso ya está. Si es así, o sea, siempre en los pacientes así hay que indicarle corticoides. ¿Cuál sería? Bueno, tenemos que pensar, hay que sacarlo para que no se muera. Pero además este paciente tiene diabetes. O sea, sabemos que con el corticoide que le vamos a dar, probablemente le subamos la glucosa. Pero bueno, ¿va a tener una crisis de hiperglucemia? Sí, seguro. ¿Pero va a estar vivo? Sí, también. Entonces, ¿cuál es el menos nocivo para sacarlo de esa situación? Primero, uno que tenga una vida media corta y además una latencia corta. Y como dijo muy bien la compañera Carolina, el que actúa más rápido es la hidrocortisona, que les puse en una diapositiva específica que el corticoide de emergencia es la hidrocortisona. Así que este paciente vamos a actuar más rápido con la hidrocortisona. Además de que actuamos más rápido, su vida media es más corta. Entonces, probablemente en esas primeras 24 horas tengamos algún desbalance en la glucemia, pero después de las 8 horas se va y el paciente va a estar más desinflamado. Así que para lo agudo... O sea que no es necesario darle ningún hipoglucemiante. No, si el paciente es diabético seguramente ya utiliza la insulina. Uno nunca, cuando controla en la guardia a un paciente con diabetes, le da hipoglucemiantes, ¿eh? Lo controla con insulina, ¿sabes? Porque es más manejable así. Entonces, en este paciente que es diabético y asmático, le tendrías que decir, sí, le voy a dar la hidrocortisona. Y fíjate, cuando te des la insulina en tu casa, si está muy alta, aumentar tantas unidades. ¿Sí? Y listo. Pero sí está indicado teniendo en cuenta las dos situaciones, la del asma y la de la diabetes, cómo controlarlo. Por eso dice, ¿qué otro parámetro tendría que tener en cuenta además del asma? Porque uno está medicando el asma, pero cuando lee bien dice, ay, además tiene diabetes. Estas son situaciones clínicas que uno tiene que tener en cuenta. Y vamos con esta y terminamos. Esto es muy fácil. A ver. Acuña, Matías. ¿Estás ahí? Sí, profe, ¿lo leo? Bien. Sí, léelo, por favor. Ante un paciente anciano hipertenso con hombro doloroso que no responde a AINE oral, ¿qué otra vía podría utilizar? ¿Cuál sería su fundamento para utilizar un corticoide y por qué vía lo utilizarían? Bien, ahí tenemos un paciente con un hombro doloroso que está tomando AINEs orales. ¿Podés utilizar otra vía, Matías? Sí. ¿Qué vía? De un AINE, por ejemplo, si utilizarías un AINE. Intramuscular, papu. ¿Sí? Si no te funciona por boca, te fijas si es una buena analgesia intramuscular. Bien. Pero acá te pregunta además, ¿cuál sería su fundamento para agregar un corticoide? ¿Por qué agregarías un corticoide? ¿Qué agregaría el corticoide al cuadro del anciano que tiene un hombro doloroso que no responde a un AINE oral? Renata Petinaro. ¿Qué hace el corticoide? ¿En qué ayudaría? ¿Nada? Pasa que no sé si hay inflamación tampoco, profe. ¿Y por qué? ¿Y si le duele?
¿Hay inflamación o no? Supondría que sí. Sí, obvio, no existe dolor sin inflamación. No se puede saltear esa vía. La estimulación de las terminales nociceptivas son por toda la migración del sistema de glóbulos blancos, por el edema que hay, ¿sí? Por el edema que hay ahí y la estimulación directamente de los nociceptivos. Si hay dolor hay inflamación, chicos, no existe dolor sin inflamación. Como dice muy bien el compañero, si la inflamación no se va, el dolor no vuelve. Entonces, en este viejito no puede mover el hombro porque le duele, es porque está inflamado el hombro, don kinesiólogo, doña kinesiólogos, Renata. Entonces, si con un AINE no funciona, complementamos el AINE. ¿Cuál es la función del AINE? Ser antiinflamatorio, analgésico. Y el corticoide es un antiinflamatorio más eficiente que el AINE. Entonces, damos las dos cosas, va a mejorar muchísimo el viejo. ¿Necesitas darle intraarticular? No, probablemente no. Con darle un corticoide lo ayudás. Pero había otra cosa para cuidar a este viejo. ¿Era diabético? No, era hipertenso. ¿Y la hipertensión tiene que ver con el corticoide, Renata Petinaro? ¿Hace algo el corticoide a la presión? Sí, porque también podía afectar los electrolitos y el agua, ¿era? Aumenta el volumen, sí. Si aumenta el volumen por el vaso, ¿sí? Va a aumentar la tensión de los vasos. Va a aumentar la presión siempre. Entonces, en este paciente, vos le das un corticoide, probablemente tenga más hipertensión. ¿Qué tenés que regular? El parámetro de la tensión arterial. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. Sí, Nicolás. ¿Y si el corticoide lo administro intraarticular, teniendo los cuidados que habló antes del ligamento? Sí. Ahí como que no quedo más precavido de los efectos ¿de la hipertensión? Sí, seguro. Lo que pasa es que si es una consulta de guardia, no lo puedes resolver en la guardia, porque eso se hace en el consultorio. ¿Te acordás? Por eso. O sea, si lo que podés hacer es darle simplemente a este viejito una inyección intramuscular y decirle, mira, interconsulta con el traumatólogo y que te vea para ver si le parece que es necesario una inyección intraarticular. O anda al kinesiólogo, porque tal vez no fue al kinesiólogo tampoco, que lo ayude. ¿Ok? Muy bien. A ver. Bueno, vamos con este último. Después lo van a tener que leer ustedes, chicos, y ver. A ver, tenemos un paciente joven con artritis reumatoidea, deformante, que emplea AINES y corticoides crónicamente. Bien. ¿Por qué vía creen que son administrados? O sea, ¿cómo una persona que tiene que tomar todos los días un corticoide y un... ¿Qué te parece, Sofía Guamaní? Vía oral. Claro, por vía oral. Sí, es la forma, porque si no, si se tiene que inyectar, es un lío, no lo va a querer hacer. Y, a ver, vamos con Sofía. Déjenla Sofía Guamaní Pachari. Luego de años de tratamiento, Sofía, ¿estás ahí? Sí, profe. Bien. Luego de años de tratamiento, que presenta una fractura en la muñeca por un pequeño golpe. ¿Qué efecto no buscado se está produciendo? ¿Y qué medicamento de los que está tomando este hombre justifica el hecho, Sofi? Lo primero va a haber un edema, pero uy. Y no sé, profe. ¿Joana Lisset? Sí, profe. Bueno, muy bien. Se fracturó la muñeca por un golpe. ¿Por qué te parece que es? No, pero la última parte que decía, si la puede volver a poner el caso. Te lo estoy contando ahora. Este paciente, ¿sí? Tiene artritis reumatoidea y toma AINES
o sea, vamos a suponer diclofenac y prednisona, ¿sí? Y después de mucho tiempo se lastima y se le fractura la muñeca. La pregunta es, ¿cuál es el que le produjo la fractura de muñeca? ¿El corticoide o el AINE? Y si fuera así, ¿es real? ¿Por qué? ¿Esto es real? O sea, ¿esto es real? ¿Es real o por qué? ¿Y por qué? El corticoide, porque producía como una degeneración en el hueso. ¿Cómo se llama la degeneración del hueso? Artritis. Si no, el gato de Jorge me lo va a responder. ¿Artritis? No, hija. La osteoporosis, profe. Osteoporosis. Claro, la osteoporosis. El corticoide le produjo una fractura por una osteoporosis precoz, ¿sí? Porque cualquiera que se cae de muñeca no se rompe la muñeca, y menos siendo un paciente joven. Es un paciente que está presentando los síntomas adversos de los corticoides, la osteoporosis, ¿ok? Y, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el responsable de la osteoporosis? Entonces, Renata Petinaro, ¿el AINE o el corticoide? El corticoide. Claro. Si yo preguntaría, y el paciente tiene una hemorragia digestiva, ¿por cuál te tirás, Renata? ¿Porque es el AINE o porque es el corticoide? Y por el AINE. Claro, te tirás por el AINE, aunque vos decís, uy, los dos juntos, seguramente los dos, pero más irritación gástrica es el, ¿cómo se llama? El corticoide. ¿Ok? Perdón, más irritación gástrica es el AINE y menos irritación es el corticoide. Bájeme un momentito, ahora estoy con ustedes. Bueno, listo. Entonces, changuitos, con estos 3 casos clínicos vimos cómo los corticoides pueden traer alteraciones en la glucemia, alteraciones en la tensión arterial, alteraciones básicamente en la regeneración ósea. Tengan esta perspectiva grande de los corticoides por sus efectos adversos, pero no hay que tener miedo de los corticoides, porque sus efectos benéficos son los cuales han salvado vidas de muchísimos pacientes. Ningún fármaco es inocuo, ¿sí? Todos los fármacos tienen sus pros y sus contras. ¿Ok? Muy bien, chicos. Les voy a tomar los presentes y recuerden que cuando nos veamos la semana posterior, no, ¿qué la semana posterior? La misma semana de clases, a la vuelta de las vacaciones, vamos a tener el parcial. Ay, no puse los presentes acá. Profe, la metodología va a ser igual que la anterior. Casos clínicos. Casos clínicos como la vez pasada. Sí, van a tener exámenes grupales con casos clínicos y después de eso vamos a tener un pequeño ping-pong de orales, ¿ok? Para definir las notas. ¿El mismo día o la semana siguiente? Depende de cómo nos dé. Si somos poquitos, si lo podemos hacer el mismo día, bien, y si no, la semana que sigue. ¿Sí? Porque siempre termina siendo más rico la instancia de evaluación, porque ya estudiaron y ven cosas con otra perspectiva, ¿no? Con ojos de los que saben. Bien, a ver.